Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Estamos muy contentos porque esta noche nos hemos reunido para celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, esta fiesta que establece la palabra de Dios, que le entregó una ketubá, un contrato de matrimonio Dios a su pueblo. Yo quiero que esta mañana levantes tus manos ahí donde tú estás y vamos a darle gracias al Señor. Le vamos a decir: háblanos, ministranos, enséñanos tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero orar delante del trono de tu gracia. Quiero bendecir a todas las personas, Señor, que escucharán esta palabra. Quiero que lo lleves, Señor, a un nivel más profundo de relación contigo. Declaro, Señor, que hoy se establecen relaciones profundas con tu presencia. Relaciones de pacto, Señor, de amistad. Relaciones, Señor, de padre e hijo, Señor. Yo declaro una bendición sobrenatural y poderosa en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarte a que esta noche me acompañes al libro de Génesis. En el libro de Génesis, en el capítulo 22, vamos a leer este pasaje de la palabra que yo sé que va a traer bendición a nuestras vidas. Este mes estamos hablando acerca de pagar el precio. Y para mucha gente tal vez no pueda comprender lo que significa. Oramos al inicio de año para que el Señor nos dirigiera durante todo el año. Dios nos ha dado un camino este año. Y el mes de mayo era el mes de pagar el precio. ¿Qué precio? ¿Cuál es el precio que necesitamos pagar? Génesis capítulo 22, quiero que me acompañe en esta hora. Y quiero leer desde el versículo 15, Génesis 22. Dice, desde el versículo 9, Génesis 22, versículo 9, hasta el versículo 15, dice la palabra del Señor. Génesis 22, versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: dime, Señor, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes al Señor tu Dios. No me has negado tu único hijo, al que tanto amas. Entonces Abraham levantó sus ojos y vio un carnero que estaba enredado en los cuernos de un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como una ofrenda quemada en lugar de su hijo. El versículo 15 dice: luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor le dijo: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, el único que tienes, al cual tanto amas, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, que multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque tú me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba. Quiero que tomen asiento en esta noche, en este tiempo maravilloso de fiesta para nosotros. Y el mensaje de esta noche se llama el precio de un pacto. ¿Sabe?
Gran parte de la iglesia cristiana ha recibido un evangelio confuso. Ha mezclado la doctrina romana con las verdades de la palabra de Dios de las Escrituras. La iglesia romana, la iglesia oficial, muchas veces ha educado y le ha enviado mensajes equivocados, haciéndole creer a los fieles que ellos aquí en la vida, ellos tienen que pasar penurias y en el cielo tendrán casas de oro y de piedras preciosas, pero tienen que sufrir aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios establece que eso no es así. Los votos de pobreza del clero y los sacerdotes, al confundir la humildad con pobreza, definieron, hermanos, en el pueblo del Señor, que a las cosas no podíamos darle un precio. Y muchos de nosotros creemos que las cosas de Dios tienen que ser gratuitas o regaladas. Algo que siempre le dije a usted es que la salvación se la van a regalar, no porque no tenga valor, sino porque vale demasiado como para que tú puedas comprarla. Tú jamás podrás comprar la sangre de Jesús que derramó en la cruz para perdonar tus pecados. No puedes comprar eso. Al no poder comprar eso, Dios te tiene que regalar a ti la salvación. Y eso no significa que eso no tiene un precio. Realmente, mi amado hermano, nada es gratis, ni en el reino de los cielos, ni en el reino de la tierra, porque todo, hermano, tiene un precio. La palabra precio significa una cantidad de dinero que le permite adquirir a una persona un bien o un servicio. Precio es el valor que se le asigna a la labor de una persona, al trabajo, a la profesión, al acto de servicio. Precio es el valor intangible que muchas veces, hermano, no tiene un costo real. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la sabiduría, no le podemos poner un precio a la sabiduría. También precio es el esfuerzo, el sufrimiento, la pérdida para obtener algo en la vida. Mucha gente ha dejado su hogar, han dejado sus relaciones, muchas veces sus matrimonios y sus familias han pagado un precio para venir a los Estados Unidos a tener una vida mejor. Han dejado muchas cosas en el camino. Muchas personas dejan sus amigos, su grupo de personas para terminar una carrera profesional y se van lejos. Una de las cosas que nosotros debemos entender que todo en la vida tiene un costo. Yo le preguntaba a alguien en las semanas pasadas, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por la felicidad de tu casa, de tu familia, de tu hogar? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por alcanzar tus sueños? Yo hablaba con un discípulo y le decía, nosotros necesitamos esforzarnos, reducir, sacrificar cosas para lograr ciertos objetivos y metas en nuestra vida. Las cosas o las personas que queremos o deseamos siempre tendrán un precio. Todo en la vida tiene un valor. La pregunta es, ¿cuánto estás tú dispuesto a pagar por eso? Tu salud tiene un precio. Y el precio es que dejes de comer cosas que te van a afectar. Tu felicidad tiene un precio. Porque vas a tener que dejar gente que está estorbando tu camino. Personas, aún familiares, que no entienden el llamado que Dios tiene para contigo. Tu paz interior tiene un precio. Tu familia, tú quieres una familia, vas a tener que dejar tus amigos y dedicarte a una persona y a sus hijos y a los hijos que Dios te dé. Una carrera profesional, un ministerio, aún nuestra relación con Dios tiene un precio. Muchas veces podemos quedarnos dormidos o podemos ver un programa de televisión. Tenemos que sacrificar esas cosas para tener una relación con Dios. Por eso en este día yo te pregunto, ¿cuál es el precio que puedes pagar por tener un pacto con Dios? Todo lo que tengas o alcances y logres en la vida es el resultado que tú decidiste pagar un precio.
Una carrera, una casa, un carro, una pareja, un ministerio, un bebé. La mujer sabe que va a tener que, su cuerpo hermoso va a tener que dejar de ser ese cuerpo bonito para hincharse, para comer más, para después de estar embarazada va a haber cambios físicos y va a tener que sacrificar su belleza por tener un bebé. Nuestra vida está llena de situaciones que siempre, hermano, con las cuales nos vamos a enfrentar en la vida. Y quiero que tú sepas esto. Dios nos da tres cosas en nuestra relación con Él. Dios nos da regalos, Dios nos da bendiciones y Dios también establece juramentos. Yo te hago una pregunta. ¿Qué tienes de Dios tú? Porque ¿sabes qué cosa? Yo le decía a las personas, cuando llueve, Dios está regalándole la lluvia. El ciclo de la vida es un regalo de Dios. Si eres bueno y si eres malo, la lluvia va a venir. Bromeábamos con las personas y le decíamos, imagínate a los narcotraficantes. Están sembrando coca, están sembrando marihuana y ellos dicen, gracias Señor, porque nos estás bendiciendo con la lluvia. No, Dios le está dando a esas personas regalos. Dios estableció en su palabra que los regalos son cosas que se entregan sin pedir nada a cambio. El regalo es muestra del amor de Dios sencillamente. Sea un narcotraficante, sea una persona, un asesino, Dios le va a dar la lluvia sobre sus campos, sobre lo que haga. Sale el sol sobre buenos y malos, dice la palabra, como un regalo de Dios. Los regalos que Dios nos entrega son expresiones de su amor y su paciencia. Y se lo entrega a todos los hombres, sean buenos o malos. Pero ¿sabes qué cosa? Las bendiciones no son regalos. Las bendiciones son resultado de una acción que tú hagas. Y hoy vamos a tener una actividad donde Dios dice, quiero hacer un pacto con el pueblo de Dios. Por eso espero que hayas traído un anillo. Y si no lo has traído, prepárate para la próxima fiesta, porque hoy vas a entender por qué razón nosotros podemos hacer un pacto con Dios. ¿Qué son las bendiciones? Las bendiciones en el hebreo viene de la palabra beraka. Los judíos entendían las bendiciones como el shalom de Dios, la paz que Dios te entrega. La bendición es una acción y el efecto de engrandecer a una persona, a una nación, a una familia. Hermano, las bendiciones producen felicidad, riqueza, fecundidad, fertilidad, abundancia. Cuando hablamos de bendición estamos hablando de un favor divino. Las bendiciones son una declaración de parte de Dios que traen paz a nuestra vida. Las bendiciones de Dios están condicionadas a nuestra obediencia. Si tú obedeces a sus mandamientos, la palabra de Dios dice, estas bendiciones te alcanzarán. Si oyeres los mandamientos, si pusieres por obra tus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Las bendiciones no van a venir a ti por arte de magia, porque sencillamente le entregaste tu vida a Cristo solamente, no. Cuando tú decides obedecer los mandamientos, las bendiciones te van a alcanzar. Por eso las promesas de protección, de prosperidad, de salud, de vida, siempre vendrán a tu vida a cambio de la obediencia. Hay gente, hermano, que dice, es que pareciera que hay una maldición sobre mí, no puedo salir adelante. Y es que, ¿sabes qué cosa? Necesitamos romper las maldiciones, arrepintiéndonos de corazón y volviendo a Dios, y luego obedecer sus mandamientos. Y entonces dice la palabra, las bendiciones te alcanzarán. Donde estés, te van a alcanzar, van a llegar a tu vida. Y en tercer lugar, la Biblia habla de juramentos. Sé que mucha gente no ha leído esta palabra, pero Dios le hizo un juramento a Abraham. Dice, juro, miren lo que dice la palabra, Génesis 22. Y el versículo, dice la palabra del Señor, versículo 16. Qué tremendo este pasaje. Dice, el Señor le dijo a Abraham, ya que me has obedecido y no me has negado lo que más amas, que es tu único hijo. Dice, juro por mi nombre que te bendeciré. La pregunta es, ¿por qué Dios tiene que jurar? Porque no solamente dice, sabes que te voy a bendecir, tienes que creer mi palabra. Porque, hermano, para los seres humanos, Dios tenía que hablar con Abraham en nuestros términos. Porque para nosotros los seres humanos, los juramentos son cosas más grandes
que existen en una relación. Hay juramento de hermano. Dice, hay gente, es mi hermano por juramento. No porque nacimos de la misma madre, hicimos un juramento. Hay gente que hace juramentos de sangre, porque dice que esto no lo puede romper. Y dice la palabra que Dios le hizo un juramento. ¿Qué es un juramento? Es un ofrecimiento solemne que hace una persona para cumplir una promesa hecha. Es una promesa, hermano, que Dios sí o sí la va a cumplir. Te hago una pregunta. ¿Tienes un juramento de Dios? ¿Tienes una bendición de Dios? ¿O solamente hoy estás viviendo de los regalos de Dios con que le da a todo el mundo? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que realmente tú puedes atesorar en tu corazón? Te pregunto en esta mañana. Porque ¿sabes qué cosa? El juramento de Dios es el resultado de una relación con el Señor. Cuando tú lees el capítulo 22 te vas a dar cuenta que desde el capítulo 12 de Génesis Dios comenzó a tratar con Abraham. Entonces la pregunta en esta mañana o en esta noche es, ¿tienes un pacto? ¿Cuál es el precio de ese pacto? Porque cuando hablo de juramento estoy hablando que Dios le hizo un pacto a ese hombre. Y es algo tan tremendo porque ¿por qué es tan importante un pacto? Porque el día en que tú hagas un pacto, no importa lo que pase en tu vida, Dios se encargará de buscarte. Donde te metas, Dios irá detrás de ti, porque hay una relación. Dios, en un pacto, la persona que hace el pacto tiene derecho sobre la vida de esa persona. Le hablaba este fin de semana a los líderes. El libro de Oseas es hermanos, la historia de Dios y su pueblo, de la historia de amor. Dice la palabra que Dios le dijo a Oseas, ve y cásate con una prostituta. Y haga a tu esposa, llévala a la casa. Y esa mujer, dice la palabra, a esa mujer, a esa prostituta, hazla a tu esposa. Dice, él le hizo el primer hijo. Y dice, cuando tuvo su primer hijo, ella se fue, lo abandonó. Después de que él lo sacó de ese mundo, le dio su apellido, ella lo vuelve a abandonar. Y la gente le decía, o sea, ¿qué te pasa? Estás loco. Y lo que le cuento no es una historia, es es parte de la vida real que pasó en Israel. Es una historia real, no es un cuento, no es una fábula. Y dice que él fue y buscó otra vez a esa mujer y le volvió a traer a su casa y tuvo un hijo más con ella. Y otra vez se fue del hogar, se fue de la casa. Dice la palabra del Señor que la gente le dice, o sea, ¿qué estás haciendo? Has destruido tu reputación. ¿Cómo te puedes casar con una mujer perdida? Y él le dice, ¿saben qué? Yo soy un acto profético. Mi vida es una representación profética porque yo represento a Dios y esa mujer ramera es Israel. Porque la amé, la busqué, la saqué de su inmundicia y otra vez se fue y me abandonó y me dejó por otros dioses. Y realmente nosotros podemos decir, nosotros somos aquella mujer que muchas veces Dios nos ha dado misericordia y ha extendido su gracia sobre nosotros y nos hemos apartado de sus caminos. Entonces, esta mañana la pregunta es, ¿cómo puedo tener un pacto? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar para tener un pacto con Dios? Y lo primero que quiero compartir contigo es que todo pacto comienza con una promesa. Y esa promesa es, si tú hicieres, yo te bendeciré. Dios llamó a Abraham, capítulo 12, lea en casa, versículos del 1 al 3. Dios llama a Abraham y le dice, necesito que salgas de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Y dice Génesis capítulo 12 que Abraham tomó sus cosas y salió, hermano. Dios le hizo, si tú salieres conmigo, yo quiero que me acompañe. Génesis capítulo 12, mire lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que vaya conmigo en la Nueva Traducción Viviente, porque esa versión de la Biblia es mucho más comprensible. Y dice el Señor, le dijo a Abraham,
deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, te haré famoso, serás una bendición para otros. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Saben? Te pregunto, ¿tienes una promesa de Dios? Dios te ha dicho, hijo, hija, haz esto y yo voy a hacer esto por ti. Tal vez tú me digas, pastor, nunca Dios me habló, pero yo quiero decirte una cosa. Si tú has venido y tú eres un hijo de Dios y tú te has convertido en un hijo de Dios y has recibido a Cristo en tu corazón, dice la palabra que has sido injertado al pueblo de Dios. Y que las palabras que le dio Dios a Abraham son palabras también para ti. Recuerda que la palabra de Dios es una palabra eterna. ¿Qué significa que es eterna? Que no solamente es para el pasado, que no solamente es para el presente, que también será para el futuro. En la eternidad no hay ese tiempo. La eternidad, hermano, es un continuo presente. Pero Dios habla de pasado porque el tiempo es una interrupción de la eternidad. Dios interrumpió la eternidad para meterte a ti y a mí en este rompecabezas llamado planeta Tierra y la historia de la humanidad para, hermano, cumplir sus propósitos eternos. Tú necesitas pensar en pasado, tú necesitas pensar en presente y en futuro, pero para Dios la eternidad es un eterno presente. Por eso el Señor, cuando Él habla, esas palabras que fueron para Abraham, hoy esas palabras son para ti. Y cuando Dios dice sal de tu casa, sal de tu patria, está diciendo deja los pensamientos de tu sociedad. Hoy la sociedad está bajo, hermano, una vida corrompida y Dios está diciendo deja lo que practican ellos. Las cosas que ellos hacen, las cosas que ellos practican, deja eso, sal de ahí. Dice deja tus parientes. La gente muchas veces que nos rodea te están edificando. Un conferencista dice una verdad. Tú eres el resultado de las 5 personas que te rodean. Por eso es importante que te rodees de gente que te pueda sumar en la vida, que te pueda aportar, que no sea un lastre para ti, que sea alguien que te aporte, que te desafíe. Alguien que realmente a veces nos enoja, pero esa persona te pueda incomodar. Las cosas que muchas veces nos dicen. Y le dice, sal de tu patria, de tu pariente, de tu círculo y sal de la casa de tu padre. Dejemos, hermano, aquellas cosas con que nos formaron. Viejos conceptos, ideas erróneas. Gente que, hermano, nuestros padres no podían, decían que no se puede. Pero hoy nosotros sabemos que en el Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gente que ha pensado que no podíamos salir adelante. Gente que ha pensado que no podrías tener una familia. Tu propia familia que ha creído que vas a terminar borracho, vas a terminar perdido. Y no han tenido más esperanza por ti. Pero quiero que sepas que dice la palabra de Dios. Esta palabra quiero que te acompañe el resto de tus días. Porque pensamientos de bien tengo para ti. No importa lo que haya dicho tu padre, tu madre, la gente que te conocía. Para Dios, cuando tú conoces a Dios, tú tendrás un nuevo comienzo. Porque pensamientos de bien tengo para ti, pensamientos de paz, para que obtengas, para que alcances el fin que esperas. Y yo te pregunto en esta hora, ¿qué esperas? Espera lo bueno de Dios, espera lo mejor, espera que Dios pueda manifestarse de una manera poderosa en tu vida. Un pacto comienza con una promesa. Si tú no tienes una promesa de Dios, quiero que vayas a la Biblia. Y en la Biblia vas a encontrar promesas que Dios le hace a los hombres de Dios. Aprópiate de ellas. Yo me he apropiado de esta promesa. Y dice, hermano, y dice la palabra que por la fe este hombre escuchó a Dios. Él dejó su casa. El padre de Abraham tenía una tremenda herencia, tenía tierras, era un hombre rico, pero él la abandonó, dejó sus herencias, abandonó muchas cosas. Y muchos de nosotros que estamos en el ministerio hemos abandonado nuestra carrera. Hemos abandonado nuestros sueños porque dentro de nuestro corazón late un fuego que es servir a Dios. Hoy vamos a celebrar Shavuot porque, hermano, esta fiesta nos recuerda el pacto que un día hicimos con el Señor. Por eso
en el anuncio, usted está viendo, dice, renovando mi pacto. Porque pacto significa alianza, pacto significa matrimonio, pacto significa contrato. Y esta fiesta es tan maravillosa porque tú la vas a encontrar en la palabra de Dios. Cada vez que el Señor hacía el pacto con el ser humano, este contrato era un contrato de dos personas. El hombre aceptaba el contrato y Dios aceptaba el contrato e intercambiaban obligaciones y responsabilidades. Intercambiaban bendiciones, privilegios y obligaciones. Intercambiaban derechos y responsabilidades. Entonces, hoy que celebramos la fiesta de Shavuot, quiero que tú sepas, yo quiero preguntarte, ¿sabes cuáles son tus obligaciones? Porque a veces las personas exigimos derechos, pero ¿cuáles son tus obligaciones con Dios? ¿Sabes cuáles son tus privilegios? Mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, yo tengo el privilegio. La pregunta es, ¿sabes cuáles son tus obligaciones en esos privilegios? Porque la palabra de Dios nos dice que todo pacto comienza con una promesa y es a cambio de nuestra obediencia. En segundo lugar, el pacto es la culminación de una relación profunda. Esta semana le decía a mis líderes algo que me llamó mucho la atención. Cuando hablamos de pacto estamos hablando de matrimonio. Estamos hablando de un contrato, de un convenio. Es como que aquí está un discípulo, Joelito, de repente conoce a una muchacha, Juanita. Y Joelito dice, pastor, conocí este fin de semana a Juanita. El próximo viernes me voy a casar. Y yo le diría, ¿cómo te vas a casar el próximo viernes? Recién la estás conociendo. Recién la estás conociendo. No puedes casarte con ella. ¿Qué necesitas? Pasar un tiempo de amistad. Tienes que saber cómo es esa persona. La gente mira, pero pastor, me he enamorado a primera vista. Podría ser. Y alguien me puede sacar la palabra de Dios. Dice la palabra que Abraham mandó a su mayordomo a traer la esposa a Isaac. Y ella la trajo y ellos se casaron. Ni siquiera tuvieron amistad y se conocieron. Ahora, la pregunta es, ¿tú puedes correr ese riesgo? Sí, se puede. Hoy en este momento puede hacerse eso, sí. Pero tú tienes realmente que tener una dirección tremenda de Dios si no quieres tener una equivocación. Pero creo, hoy en la sociedad que vivimos, primero tienes amistad. Y después de la amistad, si tu amistad se profundiza, entonces comienza una relación. Porque no solamente, hermano, en nuestra relación te deben gustar las cosas bonitas de la persona. Cuando yo me siento con algunos novios y les pregunto, ¿por qué la quieres o por qué te enamoraste de ella? Pastor, porque cocina rico, por su pelo maravilloso, porque es muy su contexto, sus ojitos, y comienza, ¿no? Por cosas buenas. La pregunta es, ¿amas su mal genio? ¿Amas, hermano, que a veces hay personas de acuerdo a su temperamento son más lentas que otras, ¿no? Son como una tortuga o ¿cómo se llama? Un caracol. ¿Usted ha visto cómo caminan los caracoles? Y hay personas que, por ejemplo, yo soy una persona colérica y a mí me gustan las cosas así rápidas. Y me entro en crisis cuando la persona está mirando las moscas y está andando lentamente. Yo soy impaciente. Entonces, cuando amamos a una persona, ¿podemos amar esas cosas? Porque el problema de una relación es que solamente apreciamos lo que nos da a nosotros. Por eso mucha gente va a tener dolor contra Dios. Cuando yo le he hablado acerca de perdonar, le he dicho, perdónate a ti, perdona a la gente que te lastimó y perdona a Dios. Porque muchas veces en nuestra relación con Dios, hermano, nos va a lastimar. Y dice, pero ¿cómo, pastor? Sí, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, y yo te traje por el desierto para afligirte, para probarte, para saber, y te hice tener hambre, dice la palabra. Y tú dices, pero ¿cómo, Dios? Sí, porque Él necesita probar nuestro corazón.
Él necesita saber que no solamente le amamos por las bendiciones, no solamente le amamos porque nos cuida, porque nos guarda, porque ha sido fiel con nosotros. También necesitamos amarle cuando, hermano, de repente no nos salva y nos meten al horno de fuego. De repente nos venden sin tener nosotros la culpa. Dice que los hermanos de José lo vendieron. Y él dice, hermano, que no. Lo metieron a la cárcel sin que se acostó con la mujer de Potifar. Y él dijo, Señor, yo voy a ser fiel contigo, no me voy a acostar con la negra Tomasa. Y de repente, por obedecer a Dios, lo metieron preso. Y te aseguro que José estaba en la cárcel y decía, Señor, pero yo te obedecí. Se supone que me debe ir bien. Y hay momentos de mucho dolor donde Dios va a tener que quebrarte. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a amar a Dios en medio de esa circunstancia? Porque, hermano, el pacto que tú hagas con una persona, con Dios, con quien sea, necesita de tiempo. Esta palabra, hermano, pacto significa un contrato, una obligación contraída. Es asumir, hermano, derechos que se estipulan en ese contrato. Y el símil de pacto es el matrimonio. Dios le hace un juramento a Abraham y le dice, juro que te bendeciré. No te prometo solamente, sino juro que te bendeciré. Porque, hermano, Abraham le llevó a su hijo y es el culmino de una relación profunda con Dios. Te pregunto, ¿tienes un pacto con Dios? ¿Sabe? La Biblia habla de siervos. La Biblia habla, hermano, de instrumentos de Dios. ¿Qué eres para Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Hoy, en este día que vamos a celebrar, renovar nuestro pacto con Dios, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Tú eres un instrumento de Dios? ¿Eres un siervo de Dios? ¿Por qué le hablo de instrumento? Yo puedo tener un tenedor y un cuchillo en la mesa y es un instrumento para comer. Pero yo no tengo ninguna relación con eso. Yo uso ese instrumento. Y a veces, hermano, Dios usa instrumentos. Puede ser un instrumento para que otra persona haya venido a los pies de Cristo. Pero tú no tienes una relación con Dios. Puede ser su siervo, sí. Como el hijo de Dios, en la parábola de los hermanos, del hijo pródigo, el hermano mayor él estaba operando como un siervo. Él no entendía que tenía un padre. Y dice que llegó a su casa y se enojó porque su hermano había llegado y le dijo, Señor, yo te he servido. Dice, no te he desobedecido nunca. Y tú nunca me has dado un cabrito. Porque, hermano, su mente era de siervo, no era de hijo. Nunca tomó el deseo de decir, me voy a comer un cabrito. Y voy a tomar porque esto es de mi padre. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres amigo de Dios? Dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, Abraham es mi amigo, no le voy a quitar las cosas. Pero sabe que a los amigos no se le hereda a los hijos. Por eso, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Tienes un pacto con el Señor? Yo le decía a los líderes este fin de semana, hoy he venido y hoy he traído mi anillo. Porque ¿saben qué? Yo voy a renovar un pacto con el Señor. Tal vez para ti hoy inicies una amistad con Dios. Y no está mal. Pero ¿sabes qué? Yo sé que hoy yo voy a renovar mi pacto con Dios. Le voy a decir, acepto las condiciones. Ha habido momentos de mucho dolor. Yo lo reconozco. He llorado amargamente. Dios me ha cerrado las puertas. Han pasado situaciones muy difíciles. Y acepto, porque Dios pudo haber cambiado eso. Dios pudo haber intervenido, puesto su mano y no haber pasado estas situaciones en mi vida. Pero, hermano, acepto el trato de Dios. Por eso es importante, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú vas a celebrar hoy? Yo voy a renovar un pacto con el Señor hace 20 años atrás, cuando yo decidí servirle. La pregunta que te hago, ¿tú qué vas a celebrar hoy delante de Dios? Y no está mal, tal vez no hayas traído un anillo, tal vez tú no celebres un pacto, pero comienza una amistad con Dios. Comienza una relación con Dios. Tal vez la exigencia no sea la misma.
la exigencia no sea la misma. Pero quienes tenemos un pacto con el Señor sabemos que ya no podemos renunciar. Son decisiones que tomamos para siempre. Así que todo pacto es la culminación de una relación profunda. Dice la palabra que Abraham aceptó las condiciones de Dios. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12. En versículos 4 y 6 dice la palabra que Abraham aceptó las condiciones de su relación con Dios. Salió de su tierra. El Dios le dice: sal de tu padre, sal de tu casa, deja a tus padres. Y él acepta esa palabra y sale, dice. Deja a sus amigos, deja a sus parientes. ¿Por qué? Porque hay un precio que pagar. Dios no va a hacer un pacto contigo de la noche a la mañana. Dios te va a probar. Dios te va a decir, te va a dar una instrucción y va a esperar que tú obedezcas. Por eso es importante que tú tengas una relación con Dios. Yo siempre en estos procesos le he dicho: si tú haces esto y esto, yo te voy a obedecer. Yo recuerdo que estaba lidiando, el Señor me habló de cerrar una red social en la que yo pasaba a veces una hora. Y había debates políticos en esa red social. Yo la cerré la vez que Él me lo pidió y después volví a abrirla por curiosidad. Y la segunda vez que tomé la decisión por mí. No de miedo. Dije: Señor, está bien. Lo voy a hacer porque tú me lo pediste. Aunque me gustaría, Señor, seguir ahí, qué sé yo, por un gusto, por un hobby. Hay gente que Dios le pide cosas y no es para todo el mundo. Escuchaba a un hombre de Dios que su tía le había dicho: a mí el Señor me prohibió la Coca-Cola. Y él venía con su botella y siempre la molestaba a ella. Pero Dios se lo había pedido, y eso no es una regla general para todo el mundo. Hay cosas personales que Dios te la va a pedir a ti. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando tú tengas una relación con el Señor, porque en la Biblia no vas a encontrar el 11º mandamiento: cierra tu red social. El 12º mandamiento: deja de tomar Coca-Cola. No. Son cosas personales que Dios va a hablar contigo. Hay un precio que pagar por obedecer. ¿Qué es aquello que te está costando hacer? Que impide, hermano, que desarrolles tu relación con Dios. No podemos llegar a un pacto con Dios si no cultivamos su amistad, si no le conocemos, si no pasamos tiempo con Él. En tercer lugar, un pacto es el resultado de superar crisis y desafíos en tu relación. Mira, para que tú puedas llegar a un matrimonio, un pacto, yo quiero que tú sepas algo. Yo conversaba con Karim y Lili. Y en ese proceso, antes de casarse, ellos pasaron situaciones. Varias parejas que están hoy en nuestra iglesia saben que semanas antes del matrimonio, ellos lo iban a dejar. Ellos iban a terminar su relación. ¿Por qué? Porque tú no haces pacto de la noche a la mañana con alguien. Necesitamos conocernos. Y Dios necesitaba que Abraham conociera a Dios, porque Dios nos conoce a nosotros. Dile al que está a tu lado: Dios sabe de qué patita cojeas. Díselo. Hermano, el que no sabe somos muchas veces nosotros. A veces no nos conocemos, ¿no? Y no sé si te ha pasado cuando de repente has metido la pata y dices: pero ¿y cómo he sido capaz de hacer esto yo? Pero ¿cómo? ¿En qué estaba pensando? Yo me imagino a David. Hermano, David dice la palabra, que Dios restaurará el tabernáculo de David. Jesús se llama el hijo de David. Pero el tipo mandó traer al esposo de una mujer para que, hermano, escondiera un embarazo. Y dice la palabra que por sus propias manos envió una carta al general para que mataran a ese hombre. En otras palabras, David, hermano, era un asesino. Mató al esposo de la mujer con quien se había acostado. Y yo no estoy haciendo apología al pecado, sino uno dice, yo me imagino a David llorando en el Salmo 51 diciendo al Señor,
¿En qué momento? ¿En qué momento yo perdí la perspectiva de mi relación contigo? Porque la Biblia dice que ese era un hombre, hermano, que traía la presencia de Dios. Salmo 51, ese hombre trascendió la Torá y dijo: no es que le agrada a Dios las ovejas, ni las vacas, ni los bueyes. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado. Y que para mucha gente pudo parecer un sacrilegio, una herejía. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento este hombre perdió la perspectiva? ¿Qué le pasó? Y tal vez, hermano, la gente pudo levantar la piedra y decir: vamos a eliminar a este hombre. Pero Dios le dio una oportunidad diferente. Por eso yo te pregunto, ¿conoces a ese Dios? Al Dios de David. ¿Lo conoces? ¿O solo conoces al Señor de: Señor, sálvame de esta, porque si tú no me ayudas yo no sé qué va a pasar? Y después de que pasa eso te vas. Yo he pasado por ahí, no te estoy juzgando. Yo recuerdo que para entrar a la universidad, 3 meses antes me fui a la iglesia, me arrepentí: Señor, déjame entrar a la universidad. Entré a la universidad y me volví a apartar. Me fui. Y hermanos, ¿y dónde quedó mi promesa? La gente puede haberme señalado: ¿y dónde quedó tu promesa? Y decir un montón de cosas. Pero la verdad es esa. Porque para hacer un pacto con Dios tiene que pasar proceso. La Biblia dice que Abraham salió de su tierra y se enfrentó con situaciones. Dice la palabra que los egipcios vieron a su esposa y él dijo: dile que eres tú mi hermana, porque me van a matar. Y Dios, hermano, dijo: está cuidando su pellejo y su pobre esposa la van a hacer lo que quieran con ella. Y luego dice la palabra en el capítulo 13 que enfrentó, hermanos, tuvo que tomar la decisión de separarse de Lot. Porque a veces en el camino llevamos gente que no va a entender lo que Dios está haciendo con nosotros. Dice la palabra que Lot, vaya al capítulo 13, lea en su Biblia, versículos 7 al 10, dice que Lot vio, hermano, Sodoma y Gomorra como el huerto del Edén, dice la palabra. Y Lot, su mente no estaba en las cosas de Dios. Abraham había salido obedeciendo a Dios, de repente se coló, ¿no? Siempre hay un colado, ¿no? Entonces, y dice Lot, hermano, dijo: Sodoma y Gomorra es como el huerto del Edén. Y dice: estás loco. Pero Abraham dijo: no importa, si tú te vas para allá, si tú vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Porque yo sé que estoy con Dios. Y donde vaya, puede que este monte sea lleno de piedras, a mi Dios me va a bendecir. Yo le digo a la gente y le repito, hermano: si Dios está contigo, puedes ir al desierto de Sahara y vender arena y Dios te va a prosperar. Puedes ir al Polo Norte y vender chupetes y Dios te va a bendecir. Porque lo que te bendice no es tu capacidad, es el favor de Dios que está contigo. Y lo que cargas y las promesas de Dios que tienes a tu favor. Dice la palabra en el capítulo 14 que Abraham también enfrentó guerra. Quiero que sepas que en este proceso va a haber guerras en tu vida, guerras internas, guerras externas. Y dice que Abraham fue a liberar a su sobrino Lot, que cayó en manos de sus enemigos. No solamente a sus sobrinos, sino sus bienes. Y hermano, toda batalla tiene muertos y heridos. Y en este camino va a haber gente con la cual ya no vas a poder caminar. Gente que no quiere servir a Dios. Por más amor que tú le tengas a esa persona, pero si esa persona no quiere caminar y no quiere servir a Dios, vas a tener que dejarlo. Y servir a Dios es como subir el monte Everest. Tú tienes que estar consciente de que si tú no llegas a ser cumbre, tú te vas a morir en este camino. Y que si una vez que has llegado a lo que Dios te llamó a hacer, tú tienes que retornar otra vez a ese lugar. Y en ese camino tú tienes que saber que también puedes morir. Y tienes que ser frío. Hay gente que no va a querer servir a Dios. Y hermano, a veces nos envolvemos emocionalmente con personas y tú dices:
y tú ves que en su corazón no hay ningún interés por las cosas de Dios, y tú amas a esa persona, y sabes en tu corazón que sabes que no vas a poder ir a ningún lugar con esa persona, y tú luchas con Dios y dices, Señor, pero es que amo a esa persona, Señor. Pero tú estás viendo que esa persona no quiere saber nada de las cosas de Dios. Y como Abraham vas a tener que llevar a lo que amas tanto, al monte Moriah, y sacrificarlo. Y tal vez, hermano, yo siempre he dicho esto a las personas. Abraham volvió con su hijo. Pero muchos de nosotros bajamos de esa montaña con las manos llenas de sangre y tuvimos que matar ahí lo que amábamos. Sencillamente porque Dios no quiso que nos detuvo la mano. Porque sencillamente, hermano, sabía que tal vez esas personas o esas cosas o ese trabajo nos alejaría de la presencia de Dios. Una relación, para que una relación se convierta luego en un pacto, necesitas pasar por guerras. Toda relación que se profundice, hermano, como Abraham, tuvo que tomar decisiones, tuvo que enfrentar decisiones difíciles y aceptar problemas que pasan. La Biblia dice que Abraham ya estaba de 99 años, su esposa de 10 años menor que él, tenía 89, ya estaban viejitos. Y un ángel del Señor vino y le dijo, Abraham, Dios te va a dar un hijo. Y Sara se rió. Y en ese proceso Sara le dice a Abraham, toma mi sierva, ten un hijo. Pues, yo no creo que tengamos hijos, yo ya estoy viejita. Dice la palabra, hermanos, que Agar, su sierva, se embarazó y eso fue un problema serio. Hasta el día de hoy, los ismaelitas son una piedra en el zapato de los judíos. En ese proceso queremos ayudar a Dios en sus promesas. Tienes una promesa de Dios y queremos ayudar. Entonces voy a hacerlo de esta manera, voy a hacerlo de esta manera. Y a veces nosotros no sabemos cómo Dios va a operar. Y al final dice la palabra en el capítulo 16 del 1 al 5 que Sara le echó la culpa a Abraham. Por tu culpa me trata mal. O sea, después de que al final nosotros somos las personas que tomamos las decisiones. Y te vas a enfrentar a esas decisiones en este proceso de hacer un pacto con Dios. Luego, hermano, Dios manda a Abraham a circuncidarse, capítulo 17 de Génesis. Dios le dice, circuncídate tú, circuncida al pueblo, y fue y obedeció. Y la circuncisión es algo doloroso. Y habla, Señor, de quitar el pecado de nuestro corazón. Recuerda, no puedes tener un pacto con Dios si vives una vida de pecado. Si todavía estás viendo pornografía, si todavía estás a escondidas tomando, bebiendo, haciendo cosas indebidas, bien difícil que puedas levantar un pacto con Dios porque Dios exige santidad. Y dice la palabra que antes, hermano, de hacer un pacto fue Dios a Abraham y le contó, voy a destruir Sodoma y Gomorra, voy a probar tu corazón. Y dice la palabra que Dios le dijo, Abraham le dijo, Señor, ¿cómo destruirás Sodoma? Y lo puso a interceder. Y en ese proceso se dio cuenta que Abraham tenía un corazón para salvar a las personas. Y Dios dijo, está listo este hombre. Lo hice pasar por todas estas situaciones para preparar su corazón para hacerle un juramento. Y en cuarto lugar, nunca podrás tener un pacto con nadie si tú no estás dispuesto a sacrificar. Yo quiero que esta noche, cuando nos acerquemos a Dios, no tiene que ver con traerle un anillo. Sé que esta noche, después de este momento, vamos a consagrar los anillos que tú has traído a esta reunión. Pero esto no se trata de un anillo. El anillo es un símbolo solamente. Esto se trata de una vida de sacrificio. Dice la palabra que cuando tú lees la palabra, Abraham levantó 5 altares durante todo su recorrido. Y toda relación que se quiera profundizar, que quiera llegar a un pacto, va a necesitar entender que necesitas hacer sacrificios. El altar que se edifique siempre será para adoración. Y la adoración siempre significa profundizar tu relación con Dios.
Adorar no es tocar una guitarra. Adorar no es cantar. Adorar, ¿sabe qué cosa? ¿Cómo puedo resumir la palabra? El sinónimo de la palabra adoración significa obediencia. Dios está buscando verdaderos adoradores, no gente que cante, sino gente que obedezca. Eso es lo que estaba diciendo la Escritura. Y el altar necesita ser edificado. El altar necesita ser construido. Y cuando tú construyes algo, habla de esfuerzo. Habla de querer levantar un lugar donde se puedan encontrar, donde puedas tener amistad con Dios. Edificar, construir una relación necesita, hermano, de la intención que quieras hacer. Todo lo que se edifica tiene un precio de tiempo, de dinero, de renunciar a cosas para construir un lugar, un altar para Dios. Cuando tú construyes un lugar, vas a dejar cosas, vas a sacrificar personas en el camino. Recuerda, el altar era edificado, pero la razón para edificarlo era para quemar grano un animal. Y todo altar necesitaba leña y fuego. La palabra de Dios compara el fuego y la leña con nuestras oraciones. No existe una relación, hermano, de una sola persona. Una relación es de dos. Cuando te digo que es de dos, tiene que haber comunicación. Tiene que haber tiempo. Porque no solamente tú puedes dar. Yo le decía a alguien, una relación donde una sola parte da y la otra parte solamente recibe, no es una relación. Porque esto es de ambas partes. Dios nos habla y espera que nosotros también hablemos. Porque es como las relaciones, ¿no? Yo le decía a los muchachos que están enamorados, la única persona que pregunta, la única persona que escribe, la única persona que habla, era la muchacha. Y el varón solamente miraba y le decía, le mandaba un ok, un corazoncito, nunca preguntaba, nunca decía nada. Entonces, ¿de qué relación estamos hablando? Entonces, una relación no es de una sola persona, es de dos. Y cuando hablamos de que el altar necesita fuego, es que necesitas tiempo de oración. ¿Te molesta la oración? ¿Te molesta el devocional? ¿Cuánta gente dice, ay, tengo que orar? No es que tengas que orar. Oramos, hermano, por una necesidad. Y no te hablo de arrodillarte, de esas oraciones religiosas. No, oh, amantísimo Padre Celestial. Oh, Jehová Dios de los ejércitos. Bueno, hay gente que ora así porque no tiene una relación con Dios. Porque Él es tu Señor y tú eres su siervo. Pero cuando Él es tu papá, ¿cómo hablas con tu papá? Recuerdo mucho esa historia de ese muchacho. Estaba sentado el papá y viene su hijito pequeño y se arrodilla y se levanta sus manos y dice, oh, altísimo Padre Celestial, oh, magnífico Padre. Y le dice, ¿qué te pasa? Le dice Juan, le dice a su papá. ¿Me puedes invitar una pizza? Oh, amantísimo. Le digo, tranquilízate, ya te voy a comprar la pizza. ¿Por qué haces eso? No, como tú oras así a Dios, yo pensé que como Él es tu Padre y tú también, para que me des algo, decía, no. Y él dijo, ¿verdad? No. Y no, con esto no te estoy diciendo que no tengamos respeto de Dios, sino tienes una relación con el Señor. Y como te decía, toda relación necesita sacrificio. El altar necesita el sacrificio. Y este sacrificio tiene que ver con derramar sangre. Alguien tiene que morir en el altar. Abraham fue sacrificado cuando Dios lo llevó allá. ¿Sabe qué cosa? La gente dice, no, Abraham llevó a Isaac para sacrificarlo. No. Dios llevó a Abraham. Y quien se murió allá arriba no fue Isaac. Quien se iba a morir era Abraham. Y ese era el sacrificio, hermano, que Dios estaba buscando para poder darle un juramento a Él. No existen pactos gratis. No hay pactos de ocasión. No hay pactos en oferta. Los pactos son demasiado caros. Abraham renuncia a lo que más amaba. Abraham renunció a lo que más amaba, a lo que había esperado por años. Y en ese lugar se lo entregó a Dios. Él estaba dispuesto a eliminar, a quitarle la vida a su propio hijo. Y por último, el pacto con Dios tiene la sangre del Cordero, que es la sangre de su hijo. En esta fiesta de Shavuot, nosotros la estamos celebrando como un simbolismo. Esta fiesta de Shavuot
para nosotros es la renovación de un pacto. Yo no sé si has traído un anillo. No sé si pudiste comprarlo. Para mí, vamos a entrar en la ceremonia. Si tú has traído ese pacto, ese anillo, para mí es que yo estoy renovando mi pacto con Dios. Yo sé que un día dije, te voy a seguir, te voy a servir, voy a dejar mi casa, mi familia, mi parentela. Donde tú me lleves, iré. Donde tú quieras que muera, moriré. Lo que tú quieras que haga, yo haré. Tal vez para ti comienza una amistad, pero para nosotros, y hay gente en nuestra iglesia que sabe de lo que estoy hablando, que tenemos un pacto con el Señor. Que como toda relación, y siempre he preguntado esto a los matrimonios, ¿no? En 5 años, 7 años, 10 años de casado, y le pregunto, ¿te volverías a casar con esa misma persona? Y todos se quedan en silencio, ¿no? Como, no sé, tal vez después de conocer todo esto, no sé si me casaría con esa misma persona. Pero si me preguntan, ¿volverías a servir a Dios después de todo lo que has pasado? Sí. Si yo supiera todas estas cosas, igual le diría, Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Y el pacto de Dios no solamente le hace Dios a los que sirven en la casa. Porque en Israel los levitas servían. Pero los de Dan, los de Isaacar, los de Zabulón, los de Judá tenían otras funciones. Pero nosotros los sacerdotes y levitas sabemos que es irrenunciable el ministerio. Así que hoy yo quiero que tú entiendas que en el momento en que renovemos nuestros pactos, tú estás diciendo, acepto las bendiciones y acepto también las maldiciones. Acepto los derechos y también acepto las responsabilidades, acepto los privilegios y acepto las obligaciones. Quiero que vayas conmigo, vuelvas conmigo a Génesis 22. Dice la palabra del Señor que Dios le dice a Abraham, te haré un juramento. En el versículo 15 dice el Señor, y luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Y el Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, a tu único, juro por mi nombre que te bendeciré. 5 cosas que Dios le entrega a Abraham. Dice, te bendeciré. Y esto habla de prosperidad. Y esto habla de abundancia, de multiplicación. Lo segundo dice, te multiplicaré tu descendencia, no habrá esterilidad. No tendrás esterilidad, Dios te extenderá tus generaciones y tendrás nietos, hijos y nietos que te sirvan al Señor. Dice la palabra, haré tu nombre famoso. Yo no sé, no me gusta mucho la fama, pero dice la palabra, una de las cosas que promete Dios es te haré famoso. Y todos los hombres de Dios fueron famosos. La misma promesa le hace a David. Haré tu nombre famoso. La misma promesa le hace a Salomón. Te conocerán en las naciones de la tierra. Dice la palabra, y tú serás de bendición. Donde tú llegues, tú serás de bendición. Cuando tú cobertures a las personas. Me contaban los chicos todo lo que les pasó en su travesía de llegar a los Estados Unidos. Dice, y tú serás de bendición. Y dice la palabra, y lo último, hermano, más maravilloso, seré tu protector. Sabe, yo quiero enseñarle lo que Dios enseña de fidelidad. En su palabra Él dice, bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. ¿Sabe qué significa eso? Dios no se pone en el medio. Dice, yo soy tu amigo y tus amigos son mis amigos y tus enemigos serán mis enemigos. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Por eso, hoy que renovamos nuestro pacto con Dios, podemos decir, Señor, vengo delante de tu presencia porque quiero, Señor, renovar mi pacto. Y no vengo por las bendiciones que me has prometido. Y no vengo, Señor, por todas las promesas que tú me has dado. Vengo porque te amo.
Y porque a pesar de todas las cosas que han pasado, como decía Jeremías, Señor, quería dejarte. Señor, quería apartarme de ti. Pero algo dentro de mi corazón me dijo, no podía. Y tú me sedujiste con tu amor. Ha habido situaciones, y usted lo sabe, gente que está hoy en esta iglesia y gente que ha pasado por estos procesos, saben de lo que estoy hablando. Quiero recordar que me sacaste. No quiero recordar los momentos duros. Quiero recordar que me metiste la mano en el fango y me sacaste. Quiero recordar que me perdonaste, que me diste oportunidad. Que las veces, Señor, que te fallé, me llamaste. No quiero recordarme, este Señor me cerró la puerta. El Señor no permitió. No, quiero hoy recordarme todo lo bueno que has sido conmigo. Quiero levantar un memorial delante de ti. Este anillo que hoy voy a presentar delante de ti. Me recuerde lo bueno que has sido conmigo. Y que a pesar de todas las cosas que han pasado, no te amo solamente por las bendiciones. Te amo por los no. Te amo por las puertas cerradas. Te amo por los días enfermo. Te amo por los momentos de escasez y necesidad. Te amo por los momentos de tristeza. Porque siempre estuviste ahí. Esa es hoy la renovación del pacto que yo hago contigo. Así que esta mañana esta noche, yo quiero invitarte ahí donde tú estás, a que te pongas de pie un momento y que levantes tus manos al cielo. Sé que vamos a tener un intermedio y los pastores van a ungir los anillos que ustedes traigan a la presencia de Dios. Y yo luego voy a dirigir una pequeña ceremonia para que podamos levantarnos delante del Señor. Así que ahí donde tú estás, yo quiero que levantes tus manos y que puedas orar conmigo. Quiero pedirte que recuerdes todo lo bueno y maravilloso que Dios ha sido contigo. Y que si tú tienes en tu corazón cicatrices de dolor porque sucedieron cosas en tu vida y tú lo sabes. Y tú dices, si Dios no hubiera permitido esto, no hubiera pasado esto. Pero hoy somos lo que somos a causa de las cosas buenas y las cosas difíciles. Levanta el anillo. Quiero orar por ti en esta hora. Esta fiesta de Shavuot. No sé qué es lo que tú vas a celebrar. Tal vez inicias amistad con el Señor. Tal vez estás profundizando tu relación. Pero gente al igual que yo, que hace años atrás hicimos un pacto con el Eterno, queremos darle gracias al Señor. No te voy a decir que este caminar es de rosas y flores, que en medio de eso también hay espinas, pero que el Dios estará con nosotros, que así como se metió en el horno de fuego con los amigos de Daniel, Él estará en tus momentos de soledad, de tristeza, y te llevará al cumplimiento del propósito de Dios. Yo te invito a que levantes tus manos y déjame orar por ti. Padre, en el nombre del Dios eterno, yo declaro una palabra poderosa. Este día estamos celebrando Shavuot. Estamos renovando el pacto contigo. Yo declaro, Señor, que comienza, Señor, una relación. Que los que no te conozcan, Señor, puedan tener un encuentro contigo. Y para quienes, Señor, están dolidos por las cosas que han pasado. Hay gente que está viendo esta transmisión, que está apartada con Dios. Dice el Señor, vuelve a casa. Vuelve al Señor. Papá está esperando, mirando por la ventana. Como el hijo pródigo que salió un día. Todas las noches, todas las mañanas siempre mira por la ventana. Porque Él sabe
que el hijo menor volverá a la casa. Un día, por esa ventana, lo volverá a ver caminando a casa. Y en esta hora te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo el anillo que has traído, que será ungido con aceite en esta noche, y que la presencia de Dios te acompañará. Es tiempo de levantarnos a hacer un pacto con el Señor. Es tiempo de renovar nuestros compromisos con Dios. Te bendigo con toda bendición de los cielos, con toda bendición de los abismos, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos a pasar, la pastora, los pastores de nuestra iglesia van a ungir los anillos con aceite. Y regresamos en un momento. Regresamos en un momento. En el nombre de Jesús te bendigo.